ahí en Romanos 11:33. Dice la palabra de Dios así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos, mi Dios, esta meditación de tu palabra, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo el que hable, mi Dios, a través de tu siervo, y mi Dios, con todo mi corazón deseo sea gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, mi Dios, solamente la necesaria para la edificación, Señor, de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a meditar, hermanos. Miren que es bien interesante el tema de las mamás. Son un factor importantísimo en el desarrollo de la familia. Y déjenme decirles una cosa, hermanas. Si hay alguien en la casa que tiene influencia en la familia, en los hijos, son las mamás. Son las mamás. Es un papel, no solamente la importancia es la procreación, sino la crianza. La crianza. Y vamos a ver un ejemplo muy bonito, muy interesante en la palabra, de una mujer que solamente 2 veces se menciona en la Biblia, los principios de la palabra. Se llamaba Jocabed. ¿Quién sabe quién fue Jocabed? No, ¿verdad? Solamente mi esposa dice que sabe. Jocabed, la mamá de Moisés. La mamá de Moisés. Miren que es una historia bien interesante. Yo creo que muchos estamos familiarizados con esa historia. Nace Moisés de esta mujer, pero mire que es algo interesante esta parte. Cuando llega José a Egipto, trae a su familia, rescata a su familia. Pasa el tiempo y muere José. Y el pueblo judío empezó a engrandecerse y a fortalecerse. Eran muchos ya y muy poderosos. Entonces muere Faraón y viene otro faraón, otro rey. Y dice la palabra de Dios que este rey ya no conocía a José. Entonces, cuando vio que el pueblo judío ya eran muchos y muy fuertes, dijo: estos cuates, cuando vengan los enemigos a atacarlos, se van a aliar con ellos. Entonces vamos a tener que disminuirlos. Y primeramente los metieron a una esclavitud impresionante. Los maltrataban verbal y físicamente. Pero luego, aparte de eso, cuando vieron que la cosa seguía agrandándose, el pueblo seguía creciendo, entonces lo que hizo Faraón fue que ordenó que todas las niñas les preservaran la vida. Las niñas que nacieran de las hebreas les preservaran la vida, pero a los varones los eliminaran. Y todavía para esto se hizo acopio de las comadronas, ¿sí? Entonces, de las parteras, y les dieron orden a las parteras: cuando nazca niña, déjenla vivir, pero si es varón, mátenlo. No le dio resultado tampoco. ¿Qué fue lo que pasó? Que entonces lanzó un edicto, una orden ejecutiva como las que tiene de moda el presidente aquí enfrente. Lanzó una orden ejecutiva diciendo que todo el varón que naciera lo lanzaran al río, al Nilo, y ahí iba a morir o ahogado o comido por los cocodrilos. Entonces, en esos tiempos nace Moisés. Y yo creo que como toda mamá, obviamente lo vio hermoso, ¿verdad? Ya había tenido, mire que la historia de esta Jocabed es interesante. Ella era tía de su esposo, o sea que estaba muy guapa esa mujer. Su sobrino se casó con ella, y de ese matrimonio nacen Aarón, María y José y Moisés. Entonces,
Jocabed, como todas las mamás, obviamente dijo: mi niño está precioso, está hermoso, no merece morir. Y por un instinto de conservación lo esconde durante 3 meses. Algo milagroso. ¿Qué niño no llora cuando está bebito? Le falta comida, llora. Tiene calor, llora. Está contento, llora. De todo llora el niño. Entonces, para poder esconder una criatura 3 meses fue algo milagroso, la verdad. Pero ya a los 3 meses dijo: híjole, ya no se puede. Yo creo que platicaron Amram, el esposo, y dijeron: pues ¿qué hacemos? Imagínense nada más, hermanas. De bebito obviamente pues quieres a tu criatura, pero ya después, ya cuando va creciendo, lo vas queriendo más, te vas encariñando más. A los 3 meses son preciosas las criaturas. Imagínense cómo estaba ya Moisés, qué tan encariñada estaba ya la mamá y el papá. Pero tuvieron que renunciar a su criatura. Y la orden era: lánzalo al río. Entonces ellos, obedientes, dijeron: pues lo lanzamos al río, cumplimos con la ley. Pero Faraón no dijo cómo lo aventáramos ni en qué lo aventáramos. Entonces la mamá hace una canasta de juncos, la calafatea, o sea, la impermeabiliza, y ahí ponen a la criatura. 3 meses. Pero miren, era un plan muy, muy bien definido. Lo ponen a Moisés en el río, pero le dice a María, le dice: vete tú siguiéndolo. El niño se va a ir por la corriente y va a llegar ahorita cuando la hija de Faraón se esté bañando. Y vamos a pedirle a Jehová que ella lo vea y quiera conservar su vida. Al verlo, se va a enamorar de él. Entonces vamos a ponerlo. Y vete tú, mija, sigue la canasta. Sigue la canasta. Allá va a ir a dar allá. Entonces, pues ahí va Miriam, siguiendo la canasta. Y el chamaco llorando, obviamente, pues me imagino que estaba caliente y luego tapado, metido en esa canasta, tipo del arca de Noé, por cierto. Entonces, va la canasta y va María siguiéndolo. Y el chamaco empieza a llorar. Entonces la hija de Faraón se estaba bañando y oye el llanto. Dice: oye, ese es el hijo de las hebreas, a ver, tráiganlo. Y cuando lo ve, se enamoró de Moisés. Yo creo que estaba tan guapo como el pastor cuando estaba chiquito. No, a mí mi mamá me rentaba para niño Dios, niño de hospicio, porque era muy comelón. Entonces lo saca y no, la mujer se enamoró de él. Dijo: me voy a quedar con él. Entonces, dice: pero ¿cómo le vamos a dar de comer? Y entonces ahí entra María. Señor, yo conozco una hebrea que lo pueda amamantar. Ándale, pues llévaselo que lo amamante hasta que lo destete. Y se lleva a su hermanito y lo lleva con su mamá, con Jocabed, ¿sí? Y su mamá lo cría a la criatura. Y la del destete ya era entre los 10, 12 años. Entonces, ¿ustedes se imaginan lo que hizo esa mujer con su hijo? Lo formó. Por eso cuando él ya cuando tuvo que ir a vivir al palacio de Faraón, pues ya iba preparado, él ya sabía quién era. Y ya entendía las cosas como estaban. Ya cuando empezó a ver el sojuzgamiento de su pueblo, pues obviamente la criatura empezó a sentir ñañaras, ¿verdad? Empezó a sentir dolor, lástima por su pueblo. Cuando crece a los 40 años dijo: no, ya, yo creo que ya está bueno, ya es suficiente. Y este muchacho, 40 años era un muchacho en ese entonces, imagínense, vivió 120 años, o sea, 40 era un muchacho. Entonces este muchacho dice: ya es el tiempo, voy a liberar a mi pueblo. Oh, sorpresa, que él quiso usar los artilugios que había aprendido en Egipto. Lo quiso hacer en sus fuerzas, en su poder, porque él, al ser criado en Egipto, él aprendió toda la cultura de los egipcios, que era ciencia, pero era hechicería,
era ocultismo, eran poderes sobrenaturales, y eso es lo que él usó o quiso usar para matar, para liberar a su pueblo. Les dije la vez pasada, yo una vez platiqué con un muchacho, un judío, y me decía, en la enseñanza tradicional de nosotros, a nosotros nos enseñan que Moisés no agredió al egipcio, mató a un egipcio porque estaba maltratando a un judío, a nuestro pueblo. Entonces dice, Moisés no lo agredió, Moisés nada más con la pura palabra dijo, muere, y ¡pum!, cayó el egipcio. Ese poder tenía Moisés. Entonces, cuando ya sucede esto, dijo, no me la voy a acabar con mi abuelo, o sea, el faraón. Mejor pongo pies en polvorosa y se va. Sale huyendo de Egipto. Y por allá se casa y sale la historia que ya conocemos. Después, con el tiempo, Dios, después de 40 años, Dios lo llama para liberar al pueblo. Él ya había perdido todo, había perdido autoestima, había perdido los poderes, había perdido todo lo que era su esencia que había adquirido en Egipto. Ya inclusive hasta tartamudo estaba, o quién sabe si había sido tartamudo desde el principio, pero él estaba tartamudo. Dios le dice, yo soy tartamudo, ¿cómo le voy a hacer? Pero entonces ahí entra en escena, hermanos, es donde entra en escena todo lo que tiene que ver Jocabed en este aspecto. ¿Sí? Jocabed, por instinto de supervivencia, lanzó a la criatura al río y le funcionó. Pero ella, hermanos, en su maternidad nunca se imaginó los propósitos y el proyecto que tenía Dios con ella. Ella, al tener esa criatura, al poder lograr preservarle la vida, el haber logrado, se puede decir, que fuera apreciado a los ojos de la hija de Faraón, ¿verdad? Eso fue su plan. Pero ella nunca supo el proyecto, el propósito que Dios tenía con ella. ¿Por qué? Porque la crianza que le dio fue tan fuerte y suficiente que este chamaco nunca se olvidó de quién era. Nunca se olvidó del Dios al cual servía. Él siempre lo tuvo ahí muy presente. Pero todavía más. El hermano mayor de Moisés y la hermana mayor, que eran Aarón y María, fueron pilares fundamentales en el propósito de Dios para con Moisés. ¿Sí? Cuando Dios le dice, vas a Egipto, vas a liberar a mi pueblo, y dice, pero yo no puedo ni siquiera hablar, dijo, allá está tu hermano Aarón. Aarón era un excelente orador, era un hombre de Dios, ¿sí? Era un hombre consagrado a Dios. Entonces fue tan fuerte la influencia que Moisés, por parte de Dios, lo nombra como el líder religioso del pueblo, el primer sumo sacerdote de Israel. Esa era la esencia, la calidad de Aarón. Luego, cuando ya salen de Egipto, cruzan el Mar Muerto y vienen los judíos, el Mar Rojo, y vienen los judíos y ven los judíos la hazaña de Dios que ahoga a los egipcios en el mar. Entonces, cruzando, la que se levanta para liderar las alabanzas y la honra a Dios es su hermana María, y empieza a cantar y a profetizar. María era profetisa. Entonces tenemos, por el trabajo de Jocabed, tenemos 3 profetas de Dios. Moisés, el más grande profeta del Antiguo Testamento. Aarón, sumo sacerdote y profeta también, porque hablaba en nombre de Dios. Y María, profetiza también. Qué trabajo tan descomunal hizo esa mujer. Ahí se ve el trabajo
de la mamá. Mis hermanas, ustedes no tienen ni idea del poder que tienen sobre los hijos. Dios les ha dado el don de la maternidad, pero les ha dado un poder de influir en sus hijos de una manera poderosa, para bien o para mal. ¿Sí? Porque ha habido mujeres, y yo creo que aquí están mujeres muy poderosas que han guiado a sus hijos, pero yo he conocido mujeres que los han destrozado. Conozco mujeres que han destrozado a sus hijos por generaciones. ¿Por qué? Porque lo que hizo la abuela se le enseña a la hija y la hija lo replica con sus hijos. Eso es algo tremendo. Entonces es muy importante que como mamás, como abuelas, tengan muy presente que son ustedes un pilar muy poderoso en la crianza de los hijos. Mire que el papá influye. El papá tiene su trabajo también, pero ni nadie como la mamá. Nadie como la mamá. Cuando un hijo es abandonado, crece y eventualmente quiere buscar, quiere conocer a su papá. Pero a quien más busca, a quien más extraña, es a la mamá. Hay una conexión ahí, obviamente. Imagínense, 9 meses en el vientre, oyendo a su mamá día y noche. En el día hablar, cantar lo que haga su mamá, repelona o lo que sea. En la noche oírla roncar. Le conoce todo a la mamá, ¿sí? Toda su forma de expresarse le conoce a la mamá. Entonces hay una conexión muy fuerte de madre a hijo, científicamente comprobado. Hay una conexión directa telepática entre la mamá y el niño, ¿sí? Lo que siente la mamá, lo siente el niño, ¿sí? Miren que el ejemplo muy claro de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Cuando Elizabeth estaba embarazada, tenía 6 meses de embarazo, viene María, después de haber concebido a Jesús por el Espíritu Santo, llega a visitar a Elizabeth, y cuando Elizabeth oye la salutación de María, ¡pum!, Juan el Bautista salta en su vientre, es lleno del Espíritu Santo. Hay comunicación telepática. El niño es lleno del Espíritu Santo, Elizabeth llena del Espíritu Santo, se crea un momento muy poderoso ahí. Entonces es una comunicación muy fuerte la de los niños con su mamá. Hay también la conexión con el papá, sí la hay, pero al papá le toca mayor esfuerzo comunicarse con la criatura. Es muy importante, muy interesante también cuando tú le hablas a la criatura, tú como papá le hablas a la criatura en el vientre de la mamá, el niño oye y se acostumbra a oír la voz, ¿sí? Yo hace muchos años leí un artículo al respecto. Cuando mi esposa se embaraza, que por cierto, la comunicación, cuando mi esposa concibió y me dijo, estoy embarazada, me dijo, y va a ser hombre. Todavía ni se forma la criatura, dijo, va a ser hombre. Ella sabía, algo había de comunicación. Pero luego después yo había leído un artículo de que si tú le hablas a la criatura en el vientre, la criatura te oye. Yo hice ese experimento. Yo le hablaba a mi hijo, le hablaba. Cuando nace un enfermero que asistió, que era conocido de nosotros, lo trae al niño y me lo da en los brazos. Y Chuy estaba llorando. Llorando. Entonces le digo yo, tranquilo, aquí estoy. Y se cayó. Empezó así. Oyó mi voz y se cayó. O sea, él reconoció mi voz. Entonces, imagínense la mamá, 9 meses, estar hable y hable la mamá, y los 30,000 palabras al día, que las 30,000 palabras que tiene que hablar, al día oyendo 30,000 palabras de su mamá cada día, ¿sí? Cada día. A veces menos, y también sentía la frustración de la madre de no haber hablado sus 30,000. Entonces, oír a su mamá todo el día,
día, todo el día, todo el día. Obviamente es una conexión impresionante. Y luego mamá cuando se soba la panza, el niño siente, ¿sí? Nada más tiene la costumbre, ¿no? Se soba la panza. El niño siente esa caricia, ¿sí? Y luego también, y estate quieto, porque empieza a patalear, estate quieto. Siente la nalgada, ¿no? Entonces, hay una conexión muy fuerte. Por eso cuando nace la criatura, se evidencia eso. Pero aparte, nace y cuando les dan pecho. Eso es importantísimo. Es una cosa, se fortalece más la conexión. O simplemente con la tetera, pues ¿quién le está dando la tetera? Y luego le hablan y le cantan y luego la tetera. Entonces es una conexión muy fuerte la que se va creando. Por eso cuando uno crece, uno va creciendo, cuando tienes un problema, buscas a mamá. Ya sabes que la fiera que te va a defender es tu mamá. Te defiende de lo que sea, de lo que sea. Y con uñas, con lo que sea, pero ella te va a defender. Tengas o no tengas la culpa, te va a defender, ¿sí? Esa es la mamá. Esa es la mamá. Entonces, Jocabed hizo un trabajo impresionante con sus hijos. 3 profetas, un caudillo, uno de ellos caudillo, libertador del pueblo. El otro sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, y la hija profetiza. ¿Qué trabajo hizo esa mujer? Loable el trabajo de Jocabed como mamá, ¿sí? Entonces, qué bonito es esa parte. Esta historia es preciosa en ese aspecto, lo que es el trabajo de la mamá. Y yo creo que es importante valorarla. ¿Por qué? Porque es mucho el sacrificio que nuestras mamás han hecho por nosotros. Mucho el sacrificio. Pero mire, hay una parte triste en esto. 3 grandes personajes formó esa mujer. Pero a la larga, ya una vez Aarón siendo sumo sacerdote, María profetiza, ¿sí? Moisés el caudillo del pueblo, el libertador. Viene un problema. Como siempre en las familias, siempre hay hermanos metiches que quieren que las cosas se hagan a su manera, que quieren tomar el lugar del papá y a veces el lugar hasta de Dios. Viene María y Aarón y dice, oye, para empezar, Moisés no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se casó con una mujer cusita, una mujer pagana. No está bien lo que hizo Moisés, ¿sí? No tiene derecho a estar en el liderazgo. Número 2, ¿qué nosotros no profetizamos también? A nosotros también nos habla Dios. Entonces, ¿por qué Él es el líder? Y empieza la discordancia entre hermanos, ¿sí? Y se rebelan contra su hermano. Obviamente, yo quiero pensar que pasó algo muy similar que con José. Si ustedes se acuerdan, José era el menor, bueno, seguía Benjamín, pero era el menor de todos los hermanos grandes, ¿sí? Y era el que Dios había escogido, y Dios le hablaba en sueños. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él empieza a revelar sus sueños a sus hermanos, y no hubiera habido problemas si les hubiera dicho, pues va a pasar esto, va a pasar otro. No, lo más duro de esto fue que él les dijo, y fíjense que en pocas palabras dijo que yo voy a ser el líder de ustedes, voy a ser el mejor de ustedes, el mayor, el jefe de ustedes. ¿Cómo? Se hizo el problema ahí. Y pensaron en matarlo, pensaron en total, finalmente terminan vendiéndolo. Bueno, pasó lo mismo con Moisés. Yo quiero pensar que Aarón y María dijeron, oye, mira, este huerco va a ser el líder de nosotros. ¿Quién es él? Es el mocoso de la familia. ¿Cómo? Que a nosotros también nos habla Dios.
Nada más que hay una cosa muy importante que ellos no vieron. Los planes, los designios de Dios son designios y planes de Dios. No los establece el hombre, los establece Dios. Y si Dios dijo, este es. Y escogió a Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se rebelan contra su hermano. Y entonces, dice la palabra que Moisés era tranquilo. Era un muchacho tranquilo. ¿Sí? Yo quiero pensar, miren, yo siempre he tenido esta tesis. Yo creo que Moisés cuando salió a Egipto, salió como una persona normal. Pero allá 40 años en el desierto, después de haber perdido toda la comodidad y todos los lujos de Egipto, estar allá cuidando borregos y sentirse fracasado, perdió toda su esencia. Yo quiero pensar que estaba tan traumado que fue lo que propició después que era inseguro y no hablaba bien, era tartamudo. A lo mejor no tartamudo, pero era muy inseguro al hablar. Eso fue lo que pasó. Entonces, fue algo terrible. Entonces era un hombre muy tranquilo, aún como líder, era un hombre muy tranquilo y se ve en multitud de veces. La única vez que les habló fuerte a los judíos fue cuando se rebelaron contra él porque no había agua. Entonces Dios le dice a Moisés, habla a la roca y va a salir agua. Y en su frustración fue y golpeó la roca. Pero antes de golpear le dijo, miren ahora rebeldes, miren ahora, ¿quieren agua? Pues va a haber agua y pum. Entonces ya estaba muy frustrado. Es la única vez que se ve a Moisés así. Pero después, cuando Dios viene y habla con él y le dice, todos van a morir, Moisés dice, no. Fíjense el corazón de este hombre. Dijo, no. Si los vas a desaparecer, quítame a mí la salvación. Quítame, dice, ráeme del libro de la vida. Quítame del libro de la vida. Así de ese corazón. Después de que se rebelaron contra él, después de que lo vituperaron y todo, dice, no los mates. Si los vas a matar, primero mátame a mí. Qué corazón de hombre. Entonces cuando sus hermanos se rebelan, dice ahí la palabra de que Moisés era un hombre tranquilo. Entonces Dios entró a escena y le reprende a Aarón y a su hermana María los reprende. Y una vez que los reprende, le dijo, yo con el que hable, yo incluso me voy a presentar delante de él y me va a ver y cara a cara, y les planteó las cosas como son. Cuando, en pocas palabras, dijo, miren, yo he hablado con él cara a cara a ustedes cuando los he visto. ¿Cuándo me han visto ustedes? Ustedes no son nada al lado de Moisés. ¿Qué fue lo que pasó? Se va Jehová y resulta que María queda leprosa, blanca de la lepra. Queda blanca. Entonces Aarón se queda así y le dice a Moisés, oye, pide a Dios que la sane. Entonces clama Moisés por ella, clama y le dice, sánala. Y había una sentencia, se puede decir, cultural, que cuando el papá menospreciaba por alguna razón a su hija, la escupía. Y al escupirla estaba sucia y tenía que estar 7 días fuera del campamento. 7 días. Allá a ver cómo es para comer. 7 días. Entonces, Jehová les dice, les recuerda esa cultura. Bien. ¿No pasa esto? Bueno, entonces María se va a ir 7 días fuera del campamento. Allá va a pasar su sanidad. Y se fue 7 días. Esa fue su castigo momentáneo. Ya después de los 7 días el pueblo no se movió, no siguió avanzando. Acuérdense que iban camino a la tierra prometida. Ya no sigue avanzando hasta que María se recupera y ya se van. Cualquiera podría decir, bueno, todo salió bien. Después de todo salió bien. A fin de cuentas, estamos todos bien.
Ya había pasado también lo de Moisés, que golpeó la roca. Y dije, esto no está bien. Nada más que el epílogo es este. Porque Dios se enojó con Moisés también. Ni Moisés, ni Aarón, ni Miriam entraron a la tierra prometida. Murieron antes. Pudieron haber vivido, pero Dios lo determinó. Dijo, ustedes no van a entrar. Y lo único que se registra en la palabra es cuando Dios habla con Moisés. Y fue algo terrible. Yo creo que, hermanos, no se registra si Dios confrontó a Aarón y a María antes de morir. No se registra, pero murieron. Se piensa que a María algo pudo haber hecho y posiblemente le volvió la lepra y murió de lepra. ¿Quién sabe? Es una consideración teológica que algunos teólogos tienen por ahí. Pero murieron. Sin embargo, así como Moisés fue el único con el que habló Dios cara a cara, también Dios fue con el que habló antes de hacerlo morir. Y viene que fue triste. Dice la palabra de Dios, al que mucho se le haya dado, mucho se le demandará. Y al que más se le haya dado, más se le pedirá. Moisés tenía un rango mayor y una responsabilidad mayor que sus hermanos. Entonces Dios le dio la muerte más frustrante, se puede decir. Sus hermanos se enfermaron, lo que sea, murieron. Pero a él le dice, vente Moisés. Y lo lleva a la cima del monte. Le dice, mira la tierra. Esa es la tierra que les prometí. Mira. Yo quiero pensar que Moisés estaba extasiado. ¡Wow! Esto, Señor. De aquí hasta donde ya no puedes ver, hasta más allá. Esa es la tierra que les voy a dar. Y Moisés estaba así. Dice, pero te tengo una nueva. Tú no vas a entrar allá. ¿Ustedes se imaginan? 40 años haber batallado con el pueblo, haber luchado batallas contra el pueblo y con otros enemigos, haber liderado este pueblo rebelde, 40 años, los últimos 40 años de su vida. ¿Ustedes se imaginan lo que sintió ese viejito de 120 años? Cuando le dices, todo tu esfuerzo, ahí se quedó, va a ser otro el que meta al pueblo. ¿Ustedes se imaginan? Haber sido frustrante, ¿no? Muy frustrante. Y ahí Dios lo hizo morir. Nunca supo nadie dónde quedó Moisés. Y Dios con todo propósito lo hizo. ¿Por qué? Porque si alguien encontrara ahorita los restos de Moisés, ya los tuvieran en el Vaticano adorándolos allá. Entonces Dios quiso hacerlo morir y nadie supiera dónde quedó. Epílogo, hermanos, y con esto terminamos. Las mamás, hermanas, abuelas, tengan muy presente, ustedes son poderosas, de una influencia poderosa en la crianza de los niños. Muy poderosa. Vean lo que hacen con sus hijos y con sus nietos. Pero también entiendan una cosa. Ustedes podrán hacer el mejor trabajo del mundo, pero consideren algo. También no están creando robots. Los hijos tienen su propia poder de decisión, tienen su propia personalidad. Y ustedes podrán hacer el mejor trabajo del mundo con ellos, pero a fin de cuentas, ellos van a decidir qué hacen con lo que ustedes hicieron por ellos. Así que si sus hijos se van al mundo X o lo que sea, se pierden, no se sientan culpables. Ellos tienen sus propias decisiones. Ustedes preocúpense por hacer lo mejor que puedan y dejen a ellos que decidan su vida. Porque a fin de cuentas, Dios les dio una vida independiente a ellos, una vida propia a ellos. Y ellos tienen sus propias decisiones. Entonces, hagamos el trabajo que tenemos que hacer lo mejor que podamos y dejemos que ellos hagan
la parte que les corresponda. No se culpen, no se culpen, hagan lo mejor que puedan. Y lo demás, déjenselo a Dios y déjenselo a ellos porque tienen su propio albedrío. Me gusta mucho la ilustración del Salmo cuando dice que los hijos son como saetas, o sea, como flechas. Dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Que un hermano dijo que eran 5 flechas las que cabían en la aljaba, no sé. Y dijo, esa es la cantidad ideal de tener hijos, 5. Entonces, pero me encanta mucho, y con eso terminamos, mucho la ilustración de la flecha. Cuando se hacían las flechas no las compraban en Home Depot y en la casa, en las armerías, no. Las flechas las fabricaban, ellos mismos las fabricaban. Agarraban una vara lo más recta que pueden y la entonces el guerrero hacía la flecha. Yo quiero pensar que decía, a ver si estaba derechita, ¿no? Luego después le ponía la punta. Tenía que ser una punta resistente, afilada. Al principio eran de piedra, después eran de metal, bien, con mucho filo, bien balanceada. Y luego tenía que estar amarrada, muy bien amarrada. Se supone que la hacían con tripas de animal, los amarraban. Y esas tripas mojadas tenían cierta elasticidad. Cuando se secaban, yo entiendo de eso porque yo toqué el tambor. Y ahorita ya son de plástico, pero cuando yo tocaba el tambor eran de cuero de cabra. Entonces, cuando queríamos afinar los tambores, lo desarmabas todo. Y los cueros los ponías a remojar. Ya hacía aguado el cuero, entonces lo enrollabas en los aros. ¿Ya? Y lo ponías en el aro del tambor. Lo dejabas a secar. Cuando se secaba quedaba pero duro. ¿Sí? Y tú ya ponías los otros aros, los afinadores, la cuerda, y lo ibas retirando, hasta que quedaba así como suena la tarola de la batería. No sonaba pum, pum, no. Y se tiene que hacer ese proceso cada vez que ya está muy flojo el cuero, porque se va estirando, tienes que otra vez afinarlo y haces todo ese proceso. Entonces esa punta la amarraban con cuero. Cuando se secaba el cuero se ponía duro. Pero luego después con plumas de aves, le ponían la parte de atrás, las plumas que le daban dirección a la flecha. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la calidad de la flecha, de acuerdo a la calidad del tirador, era el blanco. Entiendo una cosa. Usted es el arquero. Ustedes, mis hermanos, son los arqueros. ¿Sí? Ustedes hacen las flechas. ¿Sí? Y lo hagan, púlanse. Háganlo lo mejor que puedan. ¿Sí? Hagan lo mejor que puedan. Y ustedes lancen la flecha. La flecha va a dar de acuerdo a la calidad que ustedes hagan. Pero también la flecha va a dar de acuerdo a los vientos que la golpeen. Esas son las variantes de los hijos. Los hijos van a permitir o no permitir que los vientos de la vida los cambien de rumbo. Pero ustedes preocúpense por hacer una buena flecha y lanzarla. Ya lo demás, déjensela a ellos y déjansela a las circunstancias. Ya una vez soltada la flecha, no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Nuestra única satisfacción va a ser que lo hicimos lo mejor que pudimos. A lo mejor queda una imperfección en la flecha. Natural, somos humanos. Pero preocúpense por hacer lo mejor que puedan. ¿Ven? Ser buenos guerreros, hacer buenas flechas o lo mejor que podamos. Y lo demás es cuestión de la flecha y cuestión de los vientos, de las circunstancias. ¿Amén? Pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Gracias primeramente, mi Padre, por